Como bien ha dicho el ponente saliente, hay muchos que no conocerán lo que es la medicina ortomolecular. Yo sí la conozco y me considero que soy pionero de la misma en España. Hace más de 35 años que estoy ejerciéndola. No obstante, como tenemos tan poco tiempo, también muchos me conoceréis porque he sido, pues tengo una sección de medicina ortomolecular en la revista Discovery de Salud y soy asesor de la misma desde hace ya unos 15 años, desde que se creó prácticamente. Y además, como consecuencia de ello, me conoceréis porque me han dado muchas bofetadas últimamente. Desde hace unos años, como consecuencia del caso famoso de Mario, ¿no?, en el que salí en todos los medios de prensa, de radio, de televisión, intentaron al menos destruir mi imagen, pero los resultados fueron que judicialmente esa demanda que tuve de ese famoso señor, ¿no?, que lo que quería era sacarle a la compañía de seguros pues 500.000 euros, mi compañía de seguros, pues perdió obviamente el juicio y tuve todos los pronunciamientos favorables a la misma, ¿no? Bien, eso conoceréis más información en breve, ¿no?, puesto que hay muchas demandas en curso, ¿no? Una introducción también sobre Linus Pauling, ¿no? Linus Pauling y Abraham Hofer fueron prácticamente los pioneros de la medicina ortomolecular. Y entonces, la acción de la medicina ortomolecular es tratar de prevenir, proteger, obviamente, pues las situaciones que las enfermedades de alguna manera generan. Pero tampoco es cierto, porque es el estilo de vida lo que de alguna manera influye en nuestra bioquímica, en nuestra armonía o nuestra disfunción. Y, por lo tanto, hay multitud de causas que son las que provocan en nosotros, en nuestra bioquímica, esa deficiencia. En un principio nos encontramos que las formas de cultivo desde los años 60-65 cambiaron mucho, ya no se dejan las tierras en barbecho como era antes, para que se recuperaran gracias a los microorganismos en el subsuelo que permitieran pues generar los minerales y todos los elementos necesarios para que las plantas los absorbiesen. Luego, por otro lado, pues se utilizan pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fungicidas, multitud de fitosanitarios que de alguna manera también van a influir negativamente, puesto que nuestro cuerpo tiene que combustionar, simplificar, derivar y expulsar, y esto es un gran esfuerzo que tiene que hacer y el estrés que eso conlleva, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos en el que la forma de procesar los alimentos pues también conlleva una pérdida de los mismos, ¿no? Por un lado, los fertilizantes que se utilizan prácticamente llevan tres elementos, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿no? Con ello se consigue que las verduras, las hortalizas, los vegetales, todos los cereales, pues crezcan de una manera rápida, se hacen varias cosechas al año, es decir, la agricultura intensiva, pero con ello se agota el suelo. Un ejemplo lo podemos poner con las cebollas, que son unos grandes acumuladores de selenio, pero si analizamos el contenido de selenio en las cebollas que hay en el mercado es nulo, porque si no lo hay en la tierra no pueden absorberlo. Pues lo mismo ocurre con la mayoría, ¿no? La diferencia entre un alimento ecológico y un alimento convencional tiene muchas diferencias. Un 70%, por ejemplo, las manzanas, un 95% las lechugas y lo que menos serían los calabacines y las berenjenas, que tienen 45% menos de nutrientes que tienen, obviamente, los alimentos ecológicos, ¿no? En cuanto a la alimentación desigre por saludable, pues bueno, ya sabemos lo que se está comiendo en general, ¿no? Estamos copiando patrones de otros países en los que, bueno, las grasas trans y los procesamientos de los alimentos pues son pues alimentos prácticamente muertos, ¿no? No tienen ni biofotones ni tienen micronutrientes, que ahora veréis realmente algo interesante, ¿no? Por otro lado, también la forma de procesarlos en casa. Es decir, yo creo que la digestión comienza en el mercado y luego, obviamente, continúa en la cocina. Los microondas, por ejemplo, pues podríamos decir que, bueno, destruyen prácticamente la mayoría de los nutrientes, ¿no? De hecho, Japón este año próximo va a retirar todos los microondas, ¿no? Puesto que están generando no solamente un daño en la bioquímica del ser humano, sino también en el ambiente, ¿no? Y China también se lo está, lo está estudiando. En cuanto a
El consumo de fármacos también es algo que va a influir de una manera negativa, ¿no? Y luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Y muchas enfermedades que cursan, evidentemente, porque hay deficiencia bioquímica de todos estos elementos, ¿no? Nos encontramos además en el que, bueno, una cosa es lo que portan los alimentos y otra cosa es lo que nuestro organismo va a absorber, puesto que una cosa es alimentarse, que es una acción voluntaria, y la otra cosa es nutrirse. Nuestro cuerpo solamente se nutre de lo que asimila y no de lo que come. Por lo tanto, hay multitud de alimentos que nosotros vamos a meter por la boca, pero si no los masticamos correctamente, no rompemos sus estructuras proteicas y fibrosas, no las quimificamos o las hidrolizamos con las diastasas o fermentos salivares, los jugos gástricos, pancreáticos, hepatobiliares, es decir, todas las enzimas necesarias, ese proceso que se denomina, como bien sabéis, metabolismo, no se va a llevar a cabo correctamente. Entonces estaremos sobrealimentados incluso, pero malnutridos, y eso es lo que ocurre en la mayoría de personas. Y esto provoca multitud de daños en general, ¿no? Hay una cuestión, veréis, antes trabajábamos como información sobre unos estudios que se habían efectuado en Francia, concretamente el Suvimax, S-U-V-I-M-A-X, de hace unos 25 años, en el que se demuestra que la población francesa sana tenía un 80% de la misma graves deficiencias de micronutrientes y el 20% restante deficiencias. Luego también, paralelo más o menos sobre esa época, trabajamos también con el Janes I y el Janes II de Estados Unidos, en el que era el 100% prácticamente de la totalidad de la población sana que tenía graves deficiencias. Y esto no se ha considerado, pero ya sabéis por qué no se ha considerado, porque todas las moléculas naturales obviamente no son rentables y encima si benefician la salud de las personas, pues reduce el beneficio que las multinacionales farmacéuticas puedan obtener, ¿no? Con lo cual nos encontramos que ahora, desde hace prácticamente un mes y un día, el día 3 concretamente de abril, se ha publicado este trabajo que es muy interesante. Este trabajo es el Global Burden of Disease, que lo ha llevado a cabo concretamente la Universidad de Washington, el doctor Murray, que es el que lo ha dirigido, y que es, bueno, han sido, digamos que 130 científicos de 40 países diferentes los que han estudiado 195 países del mundo lo que ha sucedido entre el año 1990 al 2017, es decir, durante 27 años. Las enfermedades que han aparecido en esos 195 países y además de que han fallecido y han estudiado pues, el estilo de vida, el tipo de alimentación, y es curioso que la mayor parte de muertes acontecidas es como consecuencia de una alimentación errónea, una alimentación mala y deficiente en esos micronutrientes, ¿no? Lo curioso del caso es que de esos 195 hay una clasificación por países que, digamos, se alimentaban mejor. Y el mejor de todos los países, el número 1, es Israel. Curiosamente, el segundo es Francia, el tercero es España, el cuarto es Japón y el quinto es Andorra. Pero fijaros, en el trabajo en el Suvimax de hace 25 años de Francia, considerando que es el segundo país de esos 195 de todo el mundo que se alimenta mejor, ya tenían graves deficiencias el 80% y deficiencias el 20% restante. Es curioso, ¿no? Pues este trabajo nos demuestra, lo podéis copiar, es decir, quien quiera que solicite a la organización del Congreso, como es mucha la información, yo he tratado de dar mucha información, la tenéis ahí y podéis, digamos, acceder a la misma en cuanto queráis, ¿no? Bueno, pues es eso. En cuanto al tipo de, digamos, errores alimentarios, en cuanto a en qué países no han consumido suficientes verduras, no han consumido suficientes frutas, no han consumido suficientes legumbres o cereales, integrales, por supuesto, habla de integrales,
También cuando se ha consumido demasiadas grasas trans y cuando se han consumido también demasiado, sobre todo bebidas con alto contenido en azúcar y un exceso de sal, pero no la sal completa, sino el cloruro sódico, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que se nutre la medicina ortomolecular? Bueno, se le ha llamado pseudociencia, curiosamente, y únicamente se ha hablado de la vitamina C, precisamente, como si fuera solamente la medicina ortomolecular vitamina C. Pues fijaros que hay cantidad de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, de aminoácidos, de ácidos grasos, es decir, son fitoquímicos, cantidad de sustancias muy diferentes. Y claro, cuando Linus Pauling y Abraham Hoffer hablaban hace más de 50 años de que eran moléculas naturales que biosintetizaban nuestro cuerpo, la capacidad de biosíntesis de las células de Paneth nuestras, que se han ido degradando, han ido perdiendo esa capacidad y ahora ya son 9 los aminoácidos que no podemos biosintetizar, no biosintetizamos la vitamina C, muchas vitaminas del grupo B, y aunque les parezca extraño a muchos que dicen que los elementos simples como los minerales no se biosintetizan, hay estudios como el estudio del doctor Pintos que demuestra que no es así, porque se ha demostrado que partiendo, por ejemplo, del magnesio, se puede biosintetizar calcio D3, es un ejemplo, ¿no? Con lo cual, hemos perdido esa capacidad y nos encontramos ante situaciones de verdadera gravedad, ¿no? Aquí podemos ver, pues como dicen que no hay estudios, bueno, pues aquí tenemos una muestra, ¿no? Podemos ver que en PubMed hay 251 estudios. Entramos por medicina ortomolecular, nos encontramos con 251 estudios publicados de alto rigor y valor científico. Luego nos encontramos con el MIC. El MIC, evidentemente, es un centro de información de micronutrientes del Instituto Linus Pauling de la Universidad de Oregón, concretamente en la ciudad de Corbeil, en el que el mismo, digamos, proporciona información científicamente contrastada sobre los efectos de los nutrientes en la salud. Es uno de los mejores centros que hay de investigación al respecto, ¿no? Los artículos son constantemente revisados, de manera que la información es totalmente dinámica, ¿no? Además, tenemos ortomolecular.org, que podéis acceder por la misma y encontraremos multitud de otros trabajos publicados de alto interés también. Y luego tenemos la International Society for Orthomolecular Medicine from Canadá, la cual fue presidida hasta casi su fallecimiento por Abraham Hoffer y, podríamos decir que es una de las más rigurosas en cuanto a, trabajos de alto nivel, ¿no? O sea, es algo que podemos encontrarlo con facilidad. Ahí tenéis toda esa información. Yo no me voy a extender porque sería mucho. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo, obviamente, fármacos interaccionan, y esto no se considera en absoluto por la medicina alopática, puesto que no tiene esa formación ni tampoco tiene esa intención. Y, aquí tenemos ejemplos de la cantidad de deficiencias que pueden provocar determinados fármacos, ¿no? Las concentraciones de biotina, como con ese tipo de fármacos se alteran, la vitamina B9, que todos sabéis que es el ácido fólico, y luego también el metrotexato, como por ejemplo, es bastante usado principalmente contra el cáncer, provoca deficiencia severa de folato. El folato sabéis que es importante también para la formación, para el cierre del tubo neural, ¿no? en las criaturas cuando están formándose, ¿no? Y eso es al principio, ¿no? Por eso se tiene que dar. Pero es curioso que se da el folato aislado, que es un componente de la familia del grupo B, cuando se tiene que dar completa toda la familia, ¿no? Y entonces potenciar más, si queremos, los folatos, que es la vitamina B9, ¿no? Porque si no, el organismo tiene tendencia a no absorberla, ¿no? Y al final sucede que el que lo ha dado y se ha producido la espina bífida, dice, eso no sirve para nada. Dice, no, el problema es que no tienes el conocimiento adecuado para ello, ¿no? Luego, también la vitamina B3, la niacina o niacinamida o nicotinamida,
pues también la cantidad de drogas que intervienen, digamos, en su inhibición o en su destrucción. Lo mismo la tiamina, la vitamina B1, la ingesta de anticonvulsivo, la feniletonína y otros, digamos, componentes también como la dañan. Bueno, podemos ver, son ejemplos, la vitamina B6, que es importantísima, ¿no? Pues las dos rutas metabólicas que tiene de la serotonina y de la dopamina, pues esto provoca su deficiencia en multitud de alteraciones psicóticas y neuróticas. Luego tenemos fármacos no esteroideos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que también destruyen esta misma vitamina. Nos encontramos también que la vitamina B12, y es uno de los, digamos, fármacos más utilizados erróneamente, ¿no? Que es el omeprazol, la cantidad de personas que tienen, sobre todo mayores, que ya tienen deficiencias enzimáticas, tienen trastornos digestivos y a todos se les da algunas pastillitas y digamos que como un protector, que no lo es, sino es un antiulceroso, que no se debería dar más de 15 días seguidos, porque es un inhibidor de la bomba de protones, pues todas las personas, que es uno de los fármacos más vendidos, al menos en España, ¿no? En ese último año, o al menos en estos últimos años, cómo destruye la vitamina B12, la cianocobalamina, que es importantísima para una buena función mental, para un buen psiquismo, para todas las funciones cognitivas, ¿no? Es importantísima. Luego, la metformina, que se utiliza como, digamos, para las situaciones del glucagón y principalmente de la insulina, ¿no? Del páncreas, ¿no? Pues lo mismo, cómo la destruye, ¿no? Entonces nos encontramos cantidad de incluso gente joven, ¿no? Con ese tipo de problemas ya, deficiencias de muchos trastornos, porque también influye en el metabolismo del hierro. En definitiva, aquí tenemos la vitamina C, pues como los anticonceptivos, por ejemplo, influyen de una manera. Una mujer que tome anticonceptivos tiene que, sin lugar a dudas, tomar vitamina C. Es fundamental si no quiere tener deficiencias de colágeno principalmente y otros muchos trastornos bioquímicos que generaría, ¿no? La vitamina D, pues tenemos cantidad de, aquí tenemos todos los nombres de los fármacos con el principio activo y su nombre comercial, cómo influyen. Y todo eso, cada uno tenéis un trabajo que demuestra que existe muchísima documentación científica al respecto sobre lo que es la medicina ortomolecular. Con lo cual, aquí nos encontramos, bueno, una serie de trabajos, no voy a entrar porque desarrollarlos, yo lo siento, pero ya es la hora de la cena, como dicen, y si no, nos vamos a quedar sin cena. Pero todos los tenéis aquí. Entonces, como sería demasiado tiempo desarrollarlos cada uno de ellos, pues os tomáis nota, hacéis fotografías, os solicitéis a la organización que os facilite la ponencia o me lo decís a mí, yo os la facilito sin ningún tipo de problemas. Son muchos los trabajos que hay, ¿no? De cada uno de los elementos. Así que muchas gracias por vuestra atención.